Hola, hola, una vez más acá. Muy feliz de estar con ustedes nuevamente. Estamos trabajando en esta ocasión la semana 25 del presente año lectivo, que corresponde a la guía número 2 de la unidad 5 de primer año de bachillerato. La unidad toca el tema del romanticismo alemán. Vamos a empezar a resolver la guía. Empezamos con la actividad número 1, proyectada para resolverse en equipo, en la cual se le pide leer el poema en voz alta. El poema se titula Rima octava y dice así: cuando miro el azul horizonte perderse a lo lejos, a través de una gasa de polvo dorado el inquieto, me parece posible arrancarme del mísero suelo y flotar con la niebla dorada en átomos leves, cual ella desecho. Cuando miro de noche en el fondo oscuro del cielo, las estrellas temblar como ardientes pupilas de fuego, me parece posible a do brillan subir en un vuelo y anegarme a su luz y con ellas en lumbre encendido fundirme en un beso. En el mar de la duda en que bogo, ni aún sé lo que creo. Sin embargo, estas ansias me dicen que yo llevo algo divino aquí adentro. Este es un poema de Gustavo Adolfo Bécquer. Hay algunos términos que nos pueden resultar desconocidos, como por ejemplo do, que hace alusión a dónde, en un lugar específico; anegar, que se define como ahogarse o agobiarse; fundirse, que es definido como unirse a una sola cosa; y bogar, que es definido como remar o navegar. A partir del poema se le pide que resuelva los siguientes literales. En el literal A le cuestiona acerca de qué trata el poema y cuál es el tema principal. En el poema, el yo lírico trata de dar a conocer su admiración hacia los fenómenos naturales. Existe un anhelo de huir de la realidad a través de estos fenómenos naturales y se da una interacción espíritu-naturaleza. En el literal B le cuestiona acerca de qué elementos de la naturaleza se mencionan en el poema y qué simbolizan esos elementos. Con los fenómenos naturales que se mencionan en el poema se trata de hacer alusión a elementos como el aire, el fuego, la tierra y el agua, mismos que simbolizan, según plantea el yo lírico, una ventana que sirve como un escape de la vida, de la realidad, que funciona como una oportunidad de pasar a un plano de mayor espiritualidad. En el siguiente literal, el literal C, se le pregunta cuál es la intención del autor al utilizar adjetivos y ordenar de una forma distinta las palabras. Tanto el uso de adjetivos como la reorganización de las palabras obedecen a técnicas de escritura cuya finalidad es dar expresividad y belleza a los textos. Cuando agregamos adjetivos, por ejemplo, estamos haciendo uso de una figura literaria que se llama epíteto. Cuando reorganizamos las palabras, hacemos uso de otras figuras, como por ejemplo el hipérbato, el retruécano. Todas estas figuras literarias persiguen dar mayor belleza y expresividad a los textos. En el literal D le piden que a partir del poema explique las siguientes características del romanticismo. La primera es la evasión de la realidad y la segunda es la exaltación de los sentimientos. Tenemos en el poema que el autor describe los fenómenos naturales, estos fenómenos naturales que le rodean, como algo mágico, y plantea en ellos una separación del mundo real para poder unirse con los elementos y fenómenos naturales. Esto sería la evasión de la realidad. Luego, el yo lírico se deja llevar por su anhelo de escapar de la realidad, viendo esa oportunidad en su interacción con la naturaleza. Esto sería la exaltación de los sentimientos. Luego de responder los literales, se le pide que socialice sus respuestas con la clase. Y pasamos a la siguiente actividad. En este punto vamos a estudiar de manera más enfocada las figuras literarias y se le pide para esto que usted lea la información sobre las figuras literarias. La actividad está proyectada para desarrollarse con apoyo de su docente. Tenemos que las figuras literarias son juegos de lenguaje que sirven para embellecer la forma en que se expresan las ideas. El uso de las figuras literarias también tiene un propósito comunicativo, es decir, se utilizan para comunicar o expresar algo. Tenemos por acá algunas figuras literarias porque realmente hay muchas figuras literarias, estas son solo algunas, y se nos dice que son de hecho las figuras literarias más frecuentes en el romanticismo. Entre ellas tenemos el pleonasmo, el epíteto, la gradación, la alegoría y el hipérbato. El pleonasmo se encarga de añadir palabras innecesarias o redundantes en una frase para intensificar o reforzar su significado.
En otras palabras, el pleonasmo es una redundancia u una repetición. En el hablar común, el pleonasmo es considerado un error, pero en literatura es considerado un auxiliar muy útil para poder hacer más expresivas las oraciones, los mensajes. Luego tenemos el epíteto, el cual se encarga de nombrar el valor o cualidad de los objetos o personas. El epíteto añade al sujeto una característica que le es propia, que se sabe que está ahí, pero se menciona precisamente para dar más belleza, más expresividad a lo que se está diciendo. Luego tenemos la gradación, que se encarga de enumerar o organizar una serie de elementos, y para esto se sigue un orden ya sea ascendente o descendente. Después tenemos la alegoría, que expresa un concepto o idea por medio de varias metáforas o imágenes. Finalmente, el hiperbatón altera o exagera el orden sintáctico de las oraciones, es decir, reorganiza las palabras, las cambia de lugar, cambia el orden del discurso y su sentido. A partir de lo siguiente se le pide resolver y luego compartir con su clase. ¿Qué se le pide? Se le pide identificar las figuras literarias y explicar qué intención tiene su uso en el poema. Tenemos las figuras literarias, epíteto, gradación y alegoría. Y vamos a explicar cómo funcionan en el poema Rima 11. El poema dice así: yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy el símbolo de la pasión. De ansia de goces mi alma está llena. A mí me buscas, no es a ti, no. Continúa, mi frente es pálida, mis trenzas de oro. Puedo brindarte dicha sin fin, yo de ternura guardo un tesoro. A mí me llamas, no, no es a ti. Yo soy un sueño, un imposible, vano fantasma de niebla y luz. Soy incorpórea, soy intangible, no puedo amarte. Oh, ven, ven tú. Este es un poema de Gustavo Adolfo Bécquer y dentro de él vamos a encontrar las figuras literarias mencionadas. Primero, el epíteto. El epíteto en el poema se encuentra en todas las estrofas. Su intención es nombrar las cualidades de cada una de las mujeres que habla en el poema mediante el uso constante de calificativos. Luego, la gradación se utiliza en cada una de las estrofas y su intención es exaltar las cualidades de las mujeres que hablan en el poema, comenzando desde la parte física hasta la parte sentimental o emocional de cada una. Finalmente tenemos la alegoría. Esta está presente en el último párrafo del poema y su intención es presentar la idea del amor imposible. Continuamos con la siguiente actividad. Ahora la actividad 3, se le pide leer el poema rima 15 o decimoquinta y el poema está por acá. Dice así: sendal flotante de leve bruma, rizada cinta de blanca espuma, rumor sonoro de arpa de oro, beso de Laura, onda de luz. Eso eres tú, tu sombra aérea, que cuantas veces voy a tocarte, te desvaneces, como la llama, como el sonido, como la niebla, como el gemido del agua azul. En mar sin playas, onda sonante, en el vacío cometa errante, largo lamento del ronco viento, ansia perpetua del algo mejor. Eso soy yo. Yo que tus ojos en mi agonía, los ojos polvo de noche y de día. Yo que incansable corro de mente tras una sombra, tras la hija ardiente de una visión. Este también es un poema de Gustavo Adolfo Bécquer y se nos presentan algunos literales que resolver, pero también se nos presentan algunas palabras que pudiesen haber resultado desconocidas o de difícil comprensión. Tenemos el concepto sendal, que está definido como una tela de seda o lino muy fina y transparente, y tenemos el concepto de bruma como una niebla de menor densidad que la neblina que se forma en el mar. Pasamos a resolver los literales, en los cuales se les cuestiona lo siguiente: ¿con qué intención se utilizan el epíteto y la gradación en el tercer párrafo del poema? El epíteto y la gradación en el tercer párrafo del poema se utilizan con la intención de describir de manera gradual las emociones del yo lírico. En el literal B le preguntan en qué momento se observa el culto al yo y el individualismo en el poema. Esto se observa a lo largo de todo el poema, ya que el mensaje del poema, gira en torno al estado de ánimo de una persona. En el literal C le preguntan de qué trata el poema y cuál es el tema. El poema trata sobre la frustración de una persona
al no poder alcanzar sus ilusiones e ideales. Respondidos los literales, pasamos a la siguiente actividad. Ahora la actividad se proyecta para realizarse entre pares y se le pide que lea las escenas séptima y octava de la obra Don Álvaro o la fuerza del sino. Vamos a conocer un poco de la obra, no vamos a leer los fragmentos porque son bastante extensos, pero vamos a conocer un poco de la obra. La obra proyecta la historia de don Álvaro y doña Leonor. Ellos estaban muy enamorados y creían su amor imposible, por lo cual don Álvaro decide fugarse con doña Leonor, y en la noche que habían decidido fugarse juntos, son descubiertos por el padre de doña Leonor, el marqués, quien repudia a su hija creyéndola una mala mujer, una mujer deshonesta, creyendo que don Álvaro ya la deshonró. Y don Álvaro, como reacción a este acontecimiento, a la actitud del marqués, trata de defenderla, e incluso don Álvaro le pide al marqués que sea él en persona quien lo mate, pero el marqués, quien lo aborrece, quien lo abomina, quien lo desprecia demasiado, le dice que no es digno de que él lo mate con sus propias manos, que él va a ser muerto por un verdugo. En el conflicto, en el enfrentamiento que se da, don Álvaro trata de entregar el arma que llevaba consigo, pero en un mal movimiento esta arma se dispara y ese disparo cae sobre el marqués. El marqués muere. Doña Leonor, obviamente, a partir de eso no puede huir ya con su amado, pues se siente mal porque él mató a su padre. Entonces toman diferentes caminos a partir de ahí. Ella termina en un convento y él termina en una guerra. Un día de tanto se enfrenta al hermano de doña Leonor. Cuando se da el enfrentamiento entre el hermano de Leonor y don Álvaro, doña Leonor sale herida por su hermano, y don Álvaro, al ver que su amada ha muerto, también se suicida. Así termina la obra y se cumple una característica que no se ha mencionado en el libro, que es la característica del romanticismo: los amores imposibles. Los finales de las obras romanticistas siempre van a ser trágicos, ya que nunca vamos a ver en una obra romanticista un vivieron felices por siempre. Los amores siempre terminan en tragedia y nunca llegan a realizarse. A partir de lo anterior podemos contestar las preguntas que se nos plantean. Usted puede leer un poco mejor las escenas que se le dan a conocer acá en el libro para entender un poco más la obra. Y ahora sí, a partir de lo anterior podemos resolver los literales que se nos plantean. En el literal A le cuestionan acerca de por qué Leonor y don Álvaro se aterrorizan al escuchar que se aproximan caballos. En las escenas que se nos plantean se proyecta esta situación, se presenta esta situación específica del escape, y se trata de eso. En el momento que don Álvaro y doña Leonor estaban haciendo todo para escapar, irse juntos, se escucha ese ruido de caballos. Ellos sienten miedo porque tienen el temor de que han descubierto sus planes de huida y obviamente los van a interceptar y los van a detener. Luego, en el literal B, le preguntan por qué razón don Álvaro se humilla ante el marqués. Don Álvaro hace esto porque el marqués cree que doña Leonor ha perdido su honra, por lo que don Álvaro propone que se le quite la vida incluso para no ofender el nombre de doña Leonor. En el literal C le cuestiona acerca de cuál es la razón por la que el marqués le dice a don Álvaro: tú morirás a manos de caballero, no, morirás a las manos del verdugo. El marqués le dice esto porque lo menosprecia por la traición cometida y porque lo considera menos, no lo considera digno de ser asesinado por él mismo, sino una persona menor que solo puede aspirar a que la asesine una persona de bajo rango. En el literal D se le cuestiona acerca de por qué el texto pertenece al romanticismo literario y que explique las características que se reflejan en el mismo. Esto es porque presenta dos características propias de dicho movimiento. La primera es la búsqueda de la libertad de una pareja que no puede casarse debido a las normas sociales. Y la segunda es la pasión y los sentimientos por encima de la razón, lo cual se observa específicamente en el actuar irracional de don Álvaro.
Se han resuelto los literales y pasamos ahora a la actividad número 5. En la actividad número 5 se le pide escribir un poema con los temas y características del romanticismo y se le presentan algunos pasos para escribir dicho poema. El primer paso le plantea que debe pensar primero en el tema de que va a tratar su poema, las características que va a emplear, las figuras literarias, los elementos y los lugares de la naturaleza con los que serán representados sus sentimientos. Luego tiene que escribir un borrador del poema en su cuaderno, lo debe leer varias veces, debe revisarlo y luego realizar los cambios que considere necesarios y escribir una última versión en el espacio siguiente o en su cuaderno. Como siempre, para dar respuesta a esta actividad yo les tengo una propuesta que usted ya sabe que puede usar como modelo, puede retomar o puede modificar. La propuesta de poema está acá. Yo le he llamado escapar. Dentro de los elementos naturales que se mencionan en el poema están el mar, el mundo terrenal y pues también la vida y los días. El poema usa principalmente dos figuras literarias identificables. Usted puede verificar si hay algunas otras y remarcarlas en su tarea porque se le pide también hacer eso, establecer qué figuras literarias se han utilizado. Para mi participación se ha utilizado la anáfora, que consiste en repetir una frase en versos consecutivos, como podemos ver en la primera estrofa, donde se dice a veces quisiera en el primer verso, en el segundo verso y en el tercer verso. También hay una serie de metáforas, entre las cuales la más evidente es que la vida representa una batalla que hay que enfrentar. Y el poema dice así: a veces quisiera perderme en la inmensidad del mar, a veces quisiera escapar del mundo terrenal, a veces quisiera que todo en esta vida fuese menos real, mas de repente me detengo a pensar y reconozco que cada día representa una batalla que hay que enfrentar, si en esta vida queremos triunfar. En este poema se da una característica del romanticismo, la evasión de la realidad, ya que se presenta al inicio un anhelo de escape de esa realidad. También hay una entrega muy marcada a los sentimientos y hay subjetivismo, dado que el yo lírico representa en el poema o da a conocer en el poema sus propias opiniones. Esta sería mi participación. Usted puede analizar un poco más detenidamente el poema y verificar si hay algunos elementos que pueda agregar para el desarrollo de su tarea. Realizada la actividad número 5, se le pide que lea el poema para su clase y luego se le presenta una actividad para realizarse en casa. Se le pide que converse con sus familiares sobre el romanticismo y les lea el poema que escribió. Así damos fin a la semana 2 para la unidad 5 de su libro de lengua para primer año de bachillerato, específicamente a la semana 25 del presente año lectivo. Muchas gracias por seguir acá. Pedirle siempre que si no se ha suscrito al canal, por favor se suscriba. Si puede recomendar los videos con otras personas, se lo agradecería un montón. Darle like a los videos y no saltarse los anuncios, por favor. Eso es todo. Bendiciones como siempre. Pasen felices vacaciones. Espero que estén muy bien. Y seguimos trabajando.